Y bajo este marco de celebraciones y de conmemoraciones, no hay que perder de vista lo siguiente. Mire, dentro de la comunidad de la diversidad sexual hay un sector especialmente atacado en México y son las personas trans, a quienes se agrede de manera cotidiana y lamentablemente en muchísimos casos estas agresiones terminan en asesinatos. Para hablar de este tema hoy nos acompañan Daniela Cerón Martínez del Comité Orgullo y Dignidad y el diputado local Temístocles Villanueva. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Capital 21. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola Juan, hola Ale. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que hablamos sobre esto, es muy importante. Qué bueno que hablamos de esto. Y mira, las personas trans en México, a través del cumplimiento de los derechos y de la Constitución de la Ciudad de México y de muchas políticas de avanzada, pues han conseguido que se cumplan, que se garanticen muchísimos de sus derechos y han mejorado su calidad de vida, pero aún así falta un enorme camino por recorrer. Daniela, yo te quiero preguntar, ¿a qué retos se enfrenta una persona trans diariamente en México? Claro, mira, para empezar es tu cambio de identidad. Si tú no tienes un INE, una identificación que te avale como tal con tu expresión de género, pues desde ahí pisan los problemas. Afortunadamente en 2015, como sabemos, salió la reforma para poder hacer el cambio de identidad. En mi caso muy personal, que vengo como una voz de ciudadana más, una mujer trans, específicamente las que tenemos el problema somos las mujeres trans. Los hombres trans es un poco un tema como más diferente ahí porque no tienen tanto esa problemática del asesinato. Empezamos primero con una identidad que no la tengo. Mi expresión de género es femenino y mi identidad dice Pedro, por ejemplo. Y entonces de ahí la gente, que si tú vas a algún negocio, si tú vas a alguna institución bancaria, un trámite, lo primero que hace la persona es decir Pedro Jiménez. Y si te está observando, creo que desde ahí también empezamos a tener problemas porque los funcionarios públicos o las personas no tienen una educación o no tienen una forma de cómo tratarte, porque ni siquiera tampoco ellos saben cómo tratarte. Dalila, mencionabas entre uno de los principales retos los asesinatos, los transfeminicidios. México ocupa el segundo lugar de transfeminicidios, solamente después de Brasil. Se tiene registro que en el sexenio pasado hubo 376 transfeminicidios. Hay mucho que hacer desde el lugar legislativo, Temístocles. Hay mucho que hacer. Es importante que se conozca que justamente a inicios de esta semana la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aún lleva ese nombre, emitió una recomendación, la segunda de este año, la 02-2019, por el caso de Paola Buenrostro. Paola Buenrostro fue una chica asesinada hace 3 años en la colonia Buenavista, en la avenida Puente de Alvarado. Una compañera de ella era trabajadora sexual, estaba ejerciendo el trabajo sexual, se acerca un cliente, y el cliente declara que a la hora que escucha su voz descubre que es un hombre, saca la pistola y la asesina. Hay un video respecto a esta agresión que fue presentado por su amiga cuando el asesino es presentado ante la autoridad, ante el Ministerio Público, y a pesar de ello es liberado el asesino. Esto generó que la comisión emitiera una recomendación por faltar al debido proceso y también por no reconocer la identidad de género de la persona trans. En este caso hay declaraciones del asesino que dejan ver cuál es el problema de fondo. En primer lugar, se combina el odio contra las mujeres, los feminicidios que ya son un problema en nuestro país, junto con el odio a toda la población LGBTTI y en específico a la población trans. Claro. La diferencia entre una persona gay y una persona trans, más allá de nuestra condición como personas, es que una persona trans no puede ocultar su identidad como una persona gay sí se puede ocultar detrás de un closet. Y eso promueve mayor cantidad de agresiones. El odio hacia la población trans se ve acentuado con mayor violencia, por eso es que los crímenes en contra de esta población son bastante dolosos, hay mucha violencia hasta sexual de por medio. Odio. Hay odio, son asesinadas no por un balazo, por múltiples balazos, por múltiples puñaladas y
la forma en la que debemos atender este tipo de casos es a través de una tipificación específica. Ese es un pendiente legislativo, ahora que lo preguntas, es un tema al que le tenemos que entrar como delitos específicos. ¿Y están de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Se ha propuesto ya? Estamos de acuerdo, pero es importante reconocer que esta recomendación de la Comisión es el primer caso en el que el Estado reconoce un crimen de odio por transfobia. Eso quiere decir que ha habido muchas omisiones en el pasado y quiere decir que los protocolos no se han seguido. Estamos ya trabajando con la actual procuradora en la revisión de los protocolos de atención a crímenes de odio, porque la Ciudad de México es la única que se ha dedicado a registrar este tipo de delitos. Por lo tanto, tenemos la cifra más alta. Seguramente, si en todo el país existiera una investigación profunda de parte de las autoridades que imparten justicia, las cifras serían aún más altas. Habría que hacerla, ¿no? Para conocer más detalladamente el problema. Sin duda alguna, habría que hacerla. Y Daniela, cuéntanos, a través del Comité Orgullo y Dignidad, ¿qué acercamiento has tenido con las autoridades, no solo con nuestros representantes en el Congreso, pero muy importante, cuál ha sido la respuesta de ellos? ¿Tú ves que este problema pueda llegar a atacarse para en algún momento resolverse? Sí, fíjate que estamos trabajando, Orgullo y Dignidad surge en 2012, somos un grupo de personas como cualquiera, ¿no? Una persona muy, desde empresarios, artistas, fotógrafos, que nos unimos para empezar a trabajar este tema, específicamente el tema de las compañeras trans. Lo que nosotros queremos llegar también es a la parte del trabajo, a la parte laboral, que en el caso del gobierno nos haga caso a la Secretaría del Trabajo, porque también ahí está el problema, no nos dan oportunidades laborales. Y entonces lo que tú tienes que hacer es recurrir a último, pues al trabajo sexual. Y es un trabajo muy peligroso. Lo que queremos también son espacios. El Comité Orgullo y Dignidad está trabajando no solamente para la marcha, que es el sábado, que es mañana. Entonces, que esperamos trabajar porque vamos a dar, como hay un pliego apetitorio de las autoridades de 41 razones, el por qué se nos estaban bailando con nuestros derechos, que es nuestro eslogan, y empezar a trabajar a partir de lunes, presentando ya esos 41 razones de por qué se está marchando, y queremos empezar a trabajar a partir de lunes y vamos a ir dando respuesta de lo que nos están diciendo las autoridades paso a paso. También es importante la cuestión salud, porque también la cuestión salud de nosotras en particular como mujeres trans, hay por ahí un tema de una clínica, ¿sí? Yo en lo personal como mujer trans estoy a favor de que se haga la clínica, pero ya es una cuestión de ir revisando el por qué sí, el por qué no. En mi caso personal me gustaría, porque entonces nos dan un poquito de un espacio a nosotras que está diciendo que te estoy abriendo, te estoy dando una parte para que te puedas atender. Entonces son cuestiones que a lo mejor se van revisando poco a poco. Entonces cuestión salud y cuestión laboral, que es lo más importante. Por eso acudimos o recurrimos a las calles a veces, ¿no? Mucho camino por andar, ¿eh? Muchísimo. Bueno, pues rápidamente para despedirnos, aún hay pendientes, Temístocles. Aún hay pendientes. Es importante reconocer que la exclusión es el primer paso para todo el tipo de agresiones y de discriminación. La imposibilidad de que una persona trans acceda a otro tipo de espacios laborales provoca que su destino sea o actividades de estilismo, que no es una cosa que esté mal, o el trabajo sexual, que tampoco, que además acabamos de quitarle la única penalidad que tenía en la Ciudad de México, pero tenemos que ampliar la posibilidad en el crecimiento profesional para una persona trans, porque es el primer paso que la ciudad debe de dar para reconocer la condición humana de las personas trans. Bueno, pues queremos agradecerle mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Daniela Cerón Martínez, del Comité Orgullo y Dignidad, muchísimas gracias. Y el diputado local, Temístocles Villanueva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.